Buenas tardes a quienes se tomaron el trabajo de venir personalmente. Siempre lo agradecemos. Hablábamos con el doctor Jorge Díaz que realmente nosotros venimos de una época que preferimos lo presencial, pero también agradecemos a quienes están conectados de manera virtual, que sabemos es un número bastante importante. Bueno, hoy vamos a tener la última charla del instituto de este año. Realmente fue un año de mucho trabajo. Hemos seguido los vaivenes de este año de la política en respecto a las modificaciones de las leyes. Y bueno, en referencia a eso y al ciclo de capacitación que tiene el colegio respecto a la ley bases. Hoy tenemos la presencia, para mí es un honor realmente, y siempre le agradecemos al doctor Jorge Elías su generosidad en venir a traernos propuestas. En la charla de hoy es fundamental porque justamente nos va a traer las nuevas estrategias en relación a la modificación de la ley bases e incluso va a compartir, y ya hemos compartido nosotros, tres modelos de demandas con cada una de las temáticas, como justamente para en el día de hoy generar un conversatorio en ese sentido. Así que agradecemos muy particularmente y a la doctora Paula Minucci, que también muy generosamente viene dando charlas. Ayer dieron una que realizamos conjuntamente con el Instituto de Derecho Tributario, así que esté hoy también es un placer para nosotros, es una amiga aparte. Bueno, yo voy a presentarlos a los dos ahora, así después manejan ustedes el tiempo. Bueno, el doctor Jorge Elías, como él quiere, lo identificamos como un abogado laboralista, litigante de la ciudad de Rosario, que representa a gremios y es docente también y realmente tiene un currículum mucho más largo, pero sinceramente lo único que me dijo es que lo presente desde ese lugar y vamos a cumplir. En el caso de la doctora Paula Fernanda Minucci, ella es abogada, mediadora, docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Abierta Interamericana, en la asignatura de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social en ciclo de formación especial. Así que bueno, los temas, en el caso de la doctora Paula Minucci, va a ser la aplicación de la ley en el tiempo, y en el caso del doctor Jorge Elías, como dije, estrategias de litigación y conversatorio, un poco debatiendo estos modelos de demanda que nos ha compartido. Así que bueno, sin más, agradeciendo otra vez la presencia de ustedes, la presencia de los que han venido en forma presencial. Este año, como digo, es la última charla. La idea es el año que viene hacer conjuntamente con la Universidad Nacional de Rosario un ciclo de clases con cada una de las temáticas respecto de lo que está la reforma de la ley bases, la reglamentación y, como sabemos, los futuros proyectos que están en estudio en la legislatura. Así que bueno, sin más les dejo la palabra. Pauli, te escuchamos. Bueno, gracias Mari. A ver, no sé si se escucha, sobre todo para el Zoom. Bueno, gracias al instituto que tan generosamente nos convoca siempre para poder participar de estos espacios. Bueno, un placer compartir el panel con Jorge. ¿Qué se puede decir que ya todo el mundo no sepa con su trayectoria, su prestigio y la posibilidad de escucharlo siempre? Em, y bueno, gracias a todos los que están presentes, a los valientes que vienen personalmente, porque es duro, y a todos los que están por Zoom. Así que bueno, muchas gracias. La idea es poder hablar hoy de la vigencia temporal de esta ley,
que venimos estudiando, vamos a hacerlo de una manera bastante sucinta, práctica, dejaremos material porque la idea es tratar de aprovechar el conversatorio, sobre todo con el doctor Elías, dado que les va a allanar el camino en esto de facilitar generosamente los modelos en los que él viene trabajando, que de alguna manera también tiene que ver con el tema que me toca un poquito a mí desarrollar. La vigencia temporal de la norma que pareciera ser que no o pareciese que no debiese ser un tema de conflicto porque independientemente del fuero de la rama específica laboral, nosotros sabemos que nos vamos a remitir siempre en un punto a la norma general o principio general que establece nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces es como que algunas circunstancias pareciera que no debieran presentar duda o problema, pero bueno, hay algunas notas de color para ver. Nosotros sabemos que tenemos la 27742 y hay otro plexo normativo para acompañar esa ley que tiene que ver con todo lo que ya teníamos en nuestro ordenamiento vigente. Si nosotros pensamos en aplicar la ley, quizá prácticamente lo primero que tenemos que poder determinar es a qué contrato vamos a aplicarle esa ley, ¿sí? ¿Cómo está la situación respecto a ese vínculo contractual? Si es un contrato que ya se extinguió, si es un contrato que está vigente o en curso de ejecución, o si es un contrato que dio o tuvo su origen a partir de la vigencia ya de la ley 27 742. Es decir, comenzó después del 9 de julio, que es la fecha en donde esta ley empieza a estar vigente para nosotros. Si hablamos de la figura del contrato que ya se extinguió, podemos pensar que en principio uno dice, bueno, un contrato que está extinto, no aplicamos la ley 27742, ¿sí? Y en esto, ¿por qué pensamos y rápidamente entendemos que no lo vamos a aplicar? Bueno, tenemos esta primera noción de lo que nuestro Código Civil y Comercial nos dice, que tiene que ver con un principio general de que las leyes no son retroactivas, ¿sí? Y aun cuando eventualmente en alguna circunstancia pudiésemos pensar si lo fuese, si hubiese lugar para la retroactividad, también siempre hay que tener en cuenta que esa retroactividad no viole principios y garantías fundamentales, que es otra de las circunstancias. Entonces, en el caso de un contrato extinto, la posibilidad quizá de intentar aplicar la ley 27742 tendría que ver con querer darle una connotación de ley penal, por ejemplo, a las leyes 24013 o la 25323, para intentar de esa forma poder pensar en una retroactividad. Criterio que a título personal no comparto, no solo porque entiendo que no tienen en su esencia, no es norma de derecho penal, sino porque además el ámbito de aplicación de esa normativa es el derecho laboral. Entonces, si bien el derecho civil es digamos, la madre o el tronco madre de donde se van a desprender las especialidades, nosotros sabemos que cuando hay norma especial es la que corresponde aplicar. Y nuestra materia, por las características que tiene, por la hiposuficiencia que sabemos que hay entre las partes y demás, tiene una serie de principios que lo regulan, que no permitiría que lisa y llanamente nosotros podamos de esta forma recurrir a la aplicación de una norma dando una interpretación penal sencillamente. Por supuesto que hay alguna doctrina que así lo entiende, pero en principio en el contrato que se extinguió, la idea es no debiera aplicarse la ley 27742. Después vamos a ver que tenemos bueno, esto hay mucho en realidad para desarrollar. Es un tema muy amplio porque tendríamos que referirnos a artículos del Código Civil y explicar teorías, posturas doctrinarias, pero bueno, la idea es que se lleven una noción gráfica de estas posibles circunstancias y después siempre, bueno, quedando a disposición para ofrecer algún material. Después tenemos los contratos que se inician, ¿sí? A partir de el 9 de julio, es decir, ya estando vigente la ley de bases. Comienza a haber un contrato entre partes en donde ya está esta ley. Ahí decimos que, bueno, también pareciera ser que tenemos claridad en cuanto a que vamos a ver uno que dice, bueno, si él comenzó ya con esta ley vigente, voy a aplicar la 27742, ¿sí? Por ser la norma vigente.
¿Cuál es el problema que tenemos en este supuesto? Porque en todos los supuestos vamos a ver que tenemos algún inconveniente. En este, la mayor dificultad es que esta ley, en su génesis, es violatoria o viola la Constitución Nacional o choca con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por supuesto, dentro de ellos, los que son fuente propia para nosotros, como lo son los de la OIT. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a la temporalidad de la norma, pareciera ser que no hay discrepancia entre si corresponde o no aplicarla. Pero el grave problema que tenemos es que el contenido de esa norma choca profundamente con lo que es la base de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, la complejidad, ¿por qué la tenemos? Porque vamos a pensar que es un principio fundamental en materia de derecho, pero sobre todo también de nuestra rama, el principio de progresividad, que determina o manda o exige que los estados partes no solo sean, generen o creen o sanciones normas progresivas, es decir, que no sean regresivas, ahora vamos a ver, regresivas en materia de afectación de derechos, de volver para atrás a situaciones que ya fueron superadas por la técnica legislativa, sino también el tema de la condición más beneficiosa. Algo muy de mucha trascendencia o de mucha importancia en nuestro derecho es esta regla que está dentro de lo que es el principio protectorio, que es de la condición más beneficiosa para el trabajador. De modo que, amén de tener un orden público laboral, ¿sí? Que es un orden público que nosotros podemos determinar, o sea, si bien está determinado por el legislador, podemos complementarlo, suplementarlo con todo lo que tiene que ver con leyes que generan o permiten mayores beneficios, un convenio colectivo, un estatuto profesional o inclusive la propia autonomía cuando pueda haberla en contadas situaciones de la voluntad. Ahí nosotros sabemos que aquella norma que de alguna manera determinó una condición más beneficiosa, en principio no podría ser dejada de lado. Entonces, este principio de progresividad que implica ambas cosas, la no regresividad y la condición más beneficiosa, no solo podemos pensar que en materia de derecho es común a todas las ramas, sino que en nuestra rama puntualmente, el principio protectorio del derecho del trabajo, de manera específica lo tutela en una de sus reglas de interpretación y aplicación. Entonces, bueno, hasta acá decimos, está bien, está claro que la ley se aplica. El problema es qué hacemos con esta circunstancia, que no es menor, partiendo además de la hiposuficiencia y del sujeto de tutela preferente constitucional, que son los trabajadores. Eh, Cuando hablamos porque hay una idea de a veces confundir con lo que tiene que ver un principio de modernidad, de legislación más progresista, con tener un principio que sea regresivo. Yo puedo tener pautas progresistas intentando que sea o que haya una mayor captación en términos de justicia social, y que el Estado por eso sancione determinadas leyes, pero lo que no podría permitirse es que sea regresivo. Y la regresión tiene que ver con los derechos, no con las leyes. O sea, cuando se es regresivo en materia de derecho o de garantía que tienen los trabajadores. Entonces, esto es una de las cuestiones más complejas. Nuestra Corte, en determinados fallos que ustedes ya conocen, ha hecho mención de la importancia del principio de progresividad y de respetarlo. Bueno, y así se destacó y tiene un profundo desarrollo para expresar lo que este principio implica en Aquino, en Bisotti, en Castillo, en un montón de estos fallos que realmente han sentado un precedente. Em, por otro lado, esta situación de que haya una ley que en principio va en contra de lo que son los derechos y garantías que los trabajadores tenían adquirido, aun cuando mi vínculo comienza a regir dentro de la vigencia de esa ley, pero teniendo todo un ordenamiento jurídico que ampara el derecho del trabajo, bueno, vamos a tener que pensar y ponernos a trabajar y en esto Jorge los va a poder ayudar en utilizar la ley civil para lograr reparar aquello que la propia ley laboral hoy con esta nueva ley se encarga de desbaratar de alguna manera estos derechos y garantías para los trabajadores. Esta reparación
será de contenido dinerario y lo vamos a hacer en base a los artículos 11 y 1037 del Código Civil, siempre analizados a la luz del derecho del trabajo, por supuesto, pero sin duda lo que vamos a tener que tomar es normativa de derecho civil. Y el último supuesto que nos queda, que también acá habría mucho para decir, pero la idea es que se lleven esta Claro. noción, es el contrato que está en curso de ejecución. Y este contrato es el que tiene este mix porque nace con la ley anterior, pero continúa su vigencia con la ley que está vigente ahora, que sería la ley de bases. En realidad la ley 27.742, porque la ley de base, exacto, exactamente. No escucho Em, nada, ¿no? y acá para, Ariel, no sé si Nahuel, yo más que nada a veces por si hay una cuestión privada que se está conversando y la vamos a escuchar todos acá. Cuando nosotros hablamos de estos La concha de su contratos, madre. Y se está quejando de que no puede. No deja de ser un elogio para nosotros que nos quiere escuchar y no puede. nos, ya tomamos Vámonos a la sí. grada. Eh, Bueno, seguimos, no pasó nada. Y bueno, y con respecto a esta circunstancia de este contrato en proceso de ejecución, que decimos nace con una ley y continúa su vigencia con otra, tenemos que recordar acá, para poder ver de qué lado uno se posiciona, em, cuál es la ley que vamos a aplicar, y yo creo que hay que recordar las bases de lo que es nuestro derecho. Entonces, primero, poder pensar y tener en claro que tenemos un orden público laboral. María Elena. Sí. Ah, se escuchó la puteada. Sí, claro. Ay, disculpa, no sé quién es, yo no veo. ¿Pueden silenciar por favor los micrófonos? Bueno, retomo. Sí, retomo un poquito, volvemos, entonces decimos, bueno, tenemos el contrato que está en curso de ejecución y decimos, recordemos las bases, nosotros tenemos un orden público laboral, que dijimos un orden público que está determinado por el legislador, donde establece ese piso mínimo inderogable de normas que entiende deben regular esta relación de trabajo o contrato de trabajo, ambas en realidad. A partir de lo que tiene que ver con esto, sabemos que de manera integrativa y supletoria podemos con el resto de la legislación nosotros poder completar el contrato de trabajo cuando las partes de manera voluntaria no hayan arreglado determinadas cuestiones. Acá hay distintas posturas. Nosotros sabemos que la norma de derecho laboral es una norma de derecho público y que toda aquella otra norma supletoria que lo regule, convenio colectivo de trabajo, estatuto profesional, lo que las partes puedan pactar, va a tener que ser con justamente un aporte de un mayor beneficio de aquello que ya el orden público no nos indicó, no legisló, porque si no, de alguna manera, no tendría razón de ser. Eh, este proceso se llama de integración de la norma, que también está regulado por nuestro Código Civil y Comercial. Y acá, bueno, no es un tema que no está quizá explicado con tanta profundidad por muchas posturas. Quizá la que más desarrollo tiene es la del doctor Guisado, que dice que en definitiva los contratos suscriptos entre partes y que en este caso luego comienza una ley a aplicar a regir mientras está en curso de ejecución, él entiende que si las partes no pactaron determinadas condiciones de trabajo de forma específica, esa ley que entra a regir, aunque no sea una más beneficiosa para el trabajador, sería de aplicación. Esta postura, que no la comparto en lo personal, de alguna manera tira por la borda todo lo que nuestros tratados y manuales de derecho vienen diciendo desde hace mucho tiempo, porque para eso justamente tenemos lo que es el derecho del trabajo, los principios que lo regulan y todo el derecho positivo, ¿sí? En donde partimos de la base que la autonomía de la voluntad de los trabajadores es nula o muy poca.
Entonces, la mayoría de los contratos, por ser consensuales, sinalagmáticos, no se hacen por escrito. Es raro que nosotros tengamos un contrato individual de trabajo por escrito. Entonces, si yo no hago ese contrato por escrito, según esta postura doctrinaria, no podría yo impedir que la ley 27742 modifique los institutos o las condiciones de trabajo que me regulan. Yo creo que en lo personal esto deviene inaplicable, que es violatorio de la Constitución Nacional, como dijimos, de los tratados, porque desmejora la posición de los trabajadores y viola esa norma suprema, a pesar de que en el derecho del trabajo no hay una jerarquía de fuentes, ¿sí? Nosotros siempre tomamos, inclusive tenemos hasta esa particularidad, utilizamos en defensa del trabajador aquella fuente que más beneficiosa sea, independientemente de cuál es su escala dentro de esta pirámide que regula la jerarquía constitucional. Entonces, creo que esto es lo que más nos va a poner ahora a trabajar y que es en lo que Jorge nos va a poder sugerir, asesorar y ayudar para ver cómo planteamos, ¿sí?, estas circunstancias en una demanda que tenemos que iniciar y que vamos a tener que ver cómo y tener una postura para indicar desde qué momento y en qué circunstancia es la ley que entendemos que va a regir. Yo creo que el convenio colectivo y toda aquella otra norma supletoria que integre específicamente lo que es ese orden público laboral es parte de todo un mismo plexo, independientemente que no haya un contrato de trabajo por escrito en donde las partes puedan prever además infinidad de situaciones que pueden darse en un vínculo contractual. eh, Tomar esta postura como cierta, que quizás es una de las que más desarrollo tiene, yo entiendo que es dejar de lado la génesis de nuestro derecho al trabajo. O sea, no me parece. Creo que hay que invocar la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley 27742, su decreto reglamentario 847 del 2024, que además poco reglamenta y mucho redunda en lo que ya dice el texto normativo. Y bueno, simplemente esto como para que aprovechemos a Jorge y bueno, quedo a disposición para lo que requieran y como dijo María, ya el año que viene podremos hacer jornadas con otro desarrollo y extensión para que nos acompañen. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco todo lo que han dicho las damas que me precedieron, que halagan mi vanidad, aunque seguramente son injustas, pero igual no está mal que a uno le digan todo eso, que no sea cierto realmente. Y bueno, lo que yo tengo la oportunidad de compartir en esta nueva ocasión que ya estuve una vez, dos veces más, es la inquietud que nos despertó el mismo día que salió el DNU. Estamos hablando de cosas muy viejas. En una reunión justo ese día estábamos haciendo la cena de fin de año de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, filial Rosario, y alguien trajo, ahora con esto de los teléfonos, el DNU, estábamos todos espantados. Y ya ahí empezó a funcionar la maquinaria de, bueno, ¿qué respuestas hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos buscar? Que en aquel momento estaba también complicada, que también lo hice una vez que vine acá, con digamos, la validez constitucional o no de un DNU cuando no había necesidad ni urgencia, cuestión que hoy está casi terminada, por lo cual yo voy a ponerme a hablar con ustedes del problema que tenemos hoy, que es que tenemos una ley 27742 que ha recortado muchas instituciones, que ha buscado desamparar a trabajadores y que son los trabajadores, lo estoy contando de la vida profesional de todos nosotros, que vienen un día y dicen, mire, me pasa esto, y uno antes ya tenía la receta. Bueno, va a mandar un telegrama. Estamos hablando de del fenómeno más grave, y que es el empleo no registrado o mal registrado, que es una plaga. Si viene un trabajador que está bien registrado, nosotros lo saludamos, nos ponemos de pie y le pedimos un autógrafo, porque la gran mayoría tienen o problemas con el sueldo, o problemas con la jornada, o con las dos cosas, o problemas con la antigüedad, o porque cambiaron de dueño y no le reconocieron. Siempre hay algo, salvo algunas empresas muy grandes que tienen a todo el mundo bien registrado, todo lo demás es para problemas. Entonces, ahí, digamos, nos quedamos sin la receta que veníamos aplicando, podría decir, si me permiten entre nosotros, cómodamente, porque era una ley que
digamos, la 24.013 y la 25.323 daban una adecuada respuesta con un mecanismo con la ventaja de toda reparación tarifada. Algo fácil de probar, fácil de invocar y que en general nuestra jurisprudencia receptó sin mayor resistencia. Entonces, de golpe nos encontramos que esos institutos que nosotros reivindicábamos como tan protectorios, que en realidad, tenemos que decir, también entre nosotros, no fueron tan protectorios, porque la mayor, sobre todo la 24.013, lo único que logró era una reparación post-mortem. Es decir, no logró que los empleadores intimados por un trabajador a que lo registrara o le corrigiera la registración, aceptara y cumpliera con el deseo del trabajador y con lo que manda la ley. No ocurre. Yo nunca vi a alguien que le dijera, sí, tiene razón, discúlpeme, lo voy a anotar. Es más, yo recuerdo que a veces los clientes decían, doctor, y si me dicen, y si me dicen que sí, no se preocupe, nunca vi uno que le digan que sí. De modo que también no dejó de ser, y esto le ha valido como argumento a nuestros adversarios, ¿para qué lo vamos a dejar si no sirvió para nada? No es cierto que no sirvió para nada, pero sí es cierto que el principal objetivo, que era el de lograr que la cantidad de empleo eh, de calidad, empleo decente, dice la OIT, hemos decir empleo digno, se instalara, no logró nada, al contrario, facilitó porque en última instancia fue ineficaz porque la especulación de niego a ver si no me lo pueden probar, de hagan juicio total, quién sabe cuándo lo voy a pagar, a lo mejor se cansan por el camino o no lo pueden demostrar, hizo que o sale más barato arreglar después con mucha menos plata que cumple con la ley. De modo que seguía siendo un estímulo. Pero que haya fracasado en eso, por supuesto, no significa que justifique la impunidad. Lo que habría que haber pensado, pero eso es difícil, es cuáles son los mecanismos complementarios, no es el momento ahora para ponernos, porque estamos lejos de cualquier mecanismo, para reforzar ese deseo del legislador y aunque los abogados perdiéramos de ganar pleitos con esas indemnizaciones agravadas, el objetivo de justicia social se podría haber cumplido. ¿Sí? Esto, digamos, más allá de que nos echen la culpa a los abogados, que somos los que ganamos plata con esto, en realidad es una simple consecuencia de que hay gente que no quiere cumplir. Y lo que hubiéramos deseado era haber menos pleitos, porque además, también digamos la verdad, la cantidad de gente que reclama por este tema de la deficiente registración era ínfima en relación con la cantidad de gente que estaba en negro o en gris. Es decir, que ni siquiera sirvió para que todo el mundo se hiciera cola en la puerta de los estudios. Yo también, yo también. No, todo el mundo se la aguantó. Y se instaló como una corruptela con una compensación, una reparación, que es la tarifa que tenían estas leyes que hoy están derogadas. O sea, ahí uno empezó a aparecer el tema de, bueno, ¿por qué primero este tema? Porque es el más urgente, digamos, el que más rápido tenemos. Nadie nos viene y me dice, yo soy un trabajador, colaborador, porque no existen todavía. Están en la ley, vendrán el año que viene, pero hoy estamos urgidos, que es supongo la preocupación de todos. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me pongo a pensar? Bueno, entonces, a partir de esto, es que nos pusimos, a, ahora, nos pusimos a pensar cómo hacemos. Y en esto les voy a dar la razón a mis predecesoras. eh, por ser el más viejo, tengo más tiempo para pensar. No solo más tiempo. Tengo colaboradores jóvenes que hacen lo que yo no hago, porque un estudio necesita, además de pensar, imaginar, redactar e investigar, litigar y facturar y ganar los pleitos. Entonces, por suerte, en el equipo nuestro somos unos cuantos y como el más viejo tiene privilegios, yo me dedico a pensar, porque supuestamente soy muy, muy sabio, ellos no sé si lo saben, pero yo sé que no lo soy, pero, y los demás litigan. Entonces me puedo dar el lujo de decir, yo esta semana no voy a ninguna audiencia y no hago ninguna otra cosa porque estoy dedicado a investigar sobre esto. Y esto me permitió darme el tiempo y además le voy a confesar algo también. Yo acabo de cumplir 50 años como abogado. Esto en el fondo me devolvió las ganas de pelear. Porque digo, bueno, ahora hay cosas nuevas, ya lo otro ya está, ahora que hay que ponerse. Y también nos supuso a todos como se suele decir ahora, un cambio de paradigma. Nosotros pensamos siempre que el derecho del trabajo era la norma protectoria, la norma de avanzada, la más progresista del ordenamiento jurídico. Yo citaba el otro día, tuve oportunidad de hablar de esto antes, Alfredo Palacio tenía un libro que se llamó El Nuevo Derecho, donde hablaba de lo que significaba ese derecho nuevo en relación con el derecho clásico romanístico, y estábamos creídos que nosotros
éramos como una república soberana que hasta mirábamos con algún desprecio a otras ramas del derecho como esto. Nosotros somos los de avanzada. Estos se quedaron atrás. Y vivimos confiados en esa zona de confort, chochos, con esta idea. Hasta que de repente nos encontramos que nos empiezan a sacar un montón de instituciones y como recién alguien dijo acá, empezamos a buscar, habrá otra herramienta? ¿Alguien más podrá ayudarnos que no sea el derecho laboral que se nos está cayendo? Bueno, a mí, yo conté el otro día, me voy a repetir porque a uno le gusta contar las mismas anécdotas, sobre todo si el público va variando. Si alguno estaba, le pido disculpas. Hace muchos años, en 2014, cuando estaba sancionado el Código Civil y no estaba en vigencia, me invitó el doctor Toselli a dar en Córdoba una clase sobre, en un curso muy largo que hacía él, que ahí tenía varios invitados, sobre ley de riesgos. Y ahí me tocó acción civil. ¿Por qué? No sé. Bueno, te toca acción civil. Y ahí, que yo venía alguna vez hablando de acción civil con el Código de Vélez y con la jurisprudencia vieja, me tuve que poner a leer lo que decía ese Código Civil, que mirábamos con desconfianza, digámoslo, porque había un par de cosas que les desconfiábamos a Lorenzetti, que acá esto del contrato de agencia, que la locación de servicio, parece un código que quiere robarnos cosas a nosotros para desamparar a los trabajadores. Lo miré con prevención, pero me tuve que poner a estudiar todo el capítulo de daños. Y les confieso que quedé fascinado. Por el capítulo de daños, dice, uno dice, pero está buenísimo. Cosa que por suerte se lo debo a esta invitación, porque si no, quizás cuánto tiempo hubiera tardado en ir a buscar lo que decía el Código Civil en lo que no me afecta. Porque seamos francos, salvo los grandes catedráticos, todos los que litigamos buscamos las normas que necesitamos para el caso que tenemos. Gracias a eso también el derecho avanza, porque a veces, reivindiquemos ahora los litigantes, los catedráticos piensan muy en abstracto y somos los trabajadores que dicen, pero este problema, ¿cómo lo resolvemos? El código no dice nada, fulanito no dice nada. Y todos los grandes tratados no dicen nada, somos nosotros que tenemos que inventar cosas. Ejemplos puedo dar un montón, en otros conversatorios tienen ganas. Entonces, a partir de ahí, me, aquello que había estudiado para dar esas clases, que para cómo las di 5 años seguidos, así que cada año volví a repetir, como siempre, repitiendo los mismos ejemplos, todo, pero ellos no sabían. Y alguna cosa nueva que uno se va como enriqueciendo, va perfeccionando, pero que estaba guardado ahí, porque acciones civiles no hay en accidente de trabajo. En gran medida, gracias a nosotros. Después vamos a ver por qué. Gracias a los abogados. Así, no solamente yo. Este, entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, ¿qué tengo en el derecho de daños para poder sostener un sistema supletorio que pueda aplicarse en defecto de una ley que me priva de una reparación? Sobre esa base, la construcción que ha inspirado este borrador para el proyecto, y ya está en marcha, porque ya tenemos demanda entablada con esto, que yo he compartido con ustedes, que hemos distribuido y que me encantaría que lo podamos debatir, y por supuesto son dueños de copiarlo, usarlo, lo que quieran, porque esto es para la causa común. La idea es partir de la base de que en la medida en que la ley especial laboral priva de una reparación tarifada a un hecho ilícito que causa un daño, eso no le quita al hecho su carácter de ilicitud y no cercena ni puede impedir el derecho a la reparación. Es lo mismo que ocurrió con el daño moral. Todos recordarán que la ley contra el trabajo no dice nada de daño moral. Sin embargo, después de muchos años, soy tan viejo que vi cuando todavía estábamos peleando por eso, se llegó a la conclusión que en el despido puede haber un adicional por daño moral bajo ciertas condiciones, aunque no esté previsto en la ley, porque es un acto ilícito y porque el derecho es todo. Ya basta de barreras o de muros que separen el derecho al trabajo. Dejemos entrar a los demás, porque los vecinos tienen cosas mucho mejores que las que tenemos nosotros. Porque el derecho civil se escribió pensando en las víctimas, como es fácil verlo, sobre todo en daños. Y esto no lo pensaron para los trabajadores. Como no se pensó para los trabajadores de la ley 23.598 y hoy la aplicamos todos los días. A veces pasa que una cosa que se inventa para una cosa termina sirviendo para otra. Y ahí la tesis entonces es, había una ley que establecía una reparación a través de una tarifa. Sacaron la tarifa. ¿Qué queda? Queda el daño, queda la ilicitud y queda la acción para obtener una reparación. ¿Con qué criterios? Con los criterios del derecho común, que es el derecho de todos, el ius gentium, podríamos decir.
sobre esa hipótesis es que nosotros hemos ido elaborando qué podemos hacer frente a situaciones de empleo no registrado o de empleo mal registrado y qué daño sufrió ese trabajador y qué reparación le corresponde. Ah, que viene, digamos, como complementado con la negativa del empleador a pagar las indemnizaciones, que es lo que antes sancionaba el artículo 1 de la 25323, porque generalmente van de la mano. Es decir, muy difícil que uno tenga un trabajador no registrado que demanda una exención por despido y no tenga también el artículo 1, que se sumamos. Artículo 15, artículo 1, bla, o 2 y 1. No, perdón, el 2. Fíjense cómo ya va perdiendo la... Entonces, eh, armar un modelo sobre esta base, que es lo que yo voy a ir tratando no lo voy a leer todo ni vengo a eso, pero sí contarles, como quien le cuenta a un amigo, mira, el juicio lo pensamos así. El argumento, la estructura es esta, es como una especie de sinopsis de cómo hacerlo para, bueno, para que sirva. Y por supuesto para que los demás lo mejoren, porque no venimos con la receta mágica. Estamos haciendo un aporte de un debate científico y la ciencia avanza con el esfuerzo colectivo, así que bienvenidos todos los que tengan algo que decir. Pero aparecieron un par de cosas que a mí ya me despertaron, me estimularon. Estábamos tan convencidos de que estaba bien la 24.013 o que estaba bien la 25.323, que no se nos ocurrió pensar por qué cuando a un trabajador le niegan el pago de la indemnización por despido, tenía derecho a una indemnización, una adicional del 50%, pero si era por fallecimiento, no. O si es por una incapacidad inculpable, no. Eran indemnizaciones de idéntica naturaleza devengadas de una extinción que genera una obligación. El que la paga por las buenas, bien, el que la paga por las malas, cañazo. Ah, este no. ¿Por qué? Porque el que escribió la ley se le puso 245, en vez de poner indemnizaciones provocadas por la extinción. Y nos quedamos afuera con toda esa gente. Y lo más grave, ¿vale? Y esto tenemos que pensar nosotros, a nadie de nosotros se le ocurrió decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo reclamar un daño, aunque la ley diga que es para esto, si a este pobre señor que está inválido no le quieren pagar el 212 cuarto párrafo? Y tengo que estar haciendo un juicio y el otro se aprovecha, saca ventaja y abusa del derecho en situación de alta vulnerabilidad. Y porque la ley no lo prevé. Y pero que la ley no lo prevé no quiere decir que no sea un daño. Y entonces, ahora que que nos sacamos de encima la tarifa, uno empieza a ver, pero hay más cosas que pueden aplicarse de la misma manera. Y tengo algo que hoy estamos justamente trabajando en el estudio. ¿Por qué no la falta de pago de remuneraciones? Solo tenemos un caso de un trabajador que durante muchos años estaba registrado, pero con un sueldo que era la cuarta parte del salario de convenio, con recibos, todo. Ahí no hubiera habido, en la vigencia de la de 24.013, ningún reclamo fundado en el artículo 8 ni 9, porque incluso le pagaban eso, no era 9 ni 10, era nada. Entonces, todo lo que podía hacer era reclamar diferencias salariales y una indemnización con el sueldo de vengado. Pero todas esas diferencias que no se pagaron, que además se prescribieron, en parte, nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si yo no pago la indemnización, me merezco una sanción? O mejor dicho, me merecía una sanción y ahora no. ¿Y por qué antes una cosa sí y la otra no? ¿Y por qué nunca se nos ocurrió? Lo cual también a veces uno dice, ¿cuántas cosas que no fuimos capaces de pensar? Pero además, me perdí lo que iba a decir ahora. Ah, también este tema de las indemnizaciones vale para los estatutos. Ustedes saben que algunos estatutos, que en lugar de remitirse a la norma general, como el de viajantes, dice, se paga la pensión de contrato de trabajo, ellos dicen en 729 lo mismo. El de periodistas, el de trabajadores de casas particulares, el de empleados de una empresa periodística, tiene una mención que es igual o parecida, un mes por año, pero no dice, no remite a la ley general. Entonces, la jurisprudencia dijo, entonces a los periodistas no. ¿Por qué? Porque no cobran 245, cobran otra cosa. Y la ley dice 245, por lo tanto, embrómense. Ese problema hoy no lo tenemos. Porque la otra, eso sí lo que se me estaba olvidando, la base de todo esto es que el valor, y esto lo decimos en el borrador de esta demanda,
el valor que tuvo la 24.013 es reconocer que estar en negro es un acto, que poner es un acto ilícito. Cuestión que, digamos de paso, pues yo soy más viejo que la ley 24.013, nunca se nos había ocurrido. Los trabajadores en negro reclamábamos como si hubieran estado registrados, bla, 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 pero no había pena. No había compensación y no había compensación por ese daño inmenso de estar en negro. Entonces, lo que hizo la ley es decir, esto se penaliza. ¿Por qué? Porque es un acto ilícito. Esa sanción fue el reconocimiento del carácter ilícito del empleo no registrado o mal registrado. O el reconocimiento del acto ilícito de negar porfiadamente, por contumacia, el pago de la indemnización. Quedó instalado como un acto ilícito, definitivamente. 20 años estamos con esto. Ahora sacaron la tarifa, pero ¿qué queda? Queda la licitud. Entonces busquemos cómo. Y cuando busquemos cómo nos podemos encontrar incluso que además de que hay hipótesis que antes no estaban contempladas y que ahora las vamos a tener. Yo ya tengo un caso. Un trabajador que trabajó, un chofer de taxis, trabajó varios años, 20 años, para la madre, el padre, el hijo, etcétera. Fueron cambiando con el mismo auto, con la misma patente, digamos, la misma habilitación, pero cambiaron y con fraccionamiento de antigüedad. De repente, este buen señor no puede seguir conduciendo por un problema de salud. El empleador le dice, le corresponde una indemnización por fuerza mayor, medida de indemnización, perfecto. Sin contar el problema de la antigüedad, que sería otro lío. La falta de pago de esa indemnización no estaría comprendida en la ex 24.013, pero sí está comprendida en el derecho de daños que ahora nos avivamos, que es para todos. Entonces ya aparecen, aunque parezca mentira, estas cuestiones dan lugar a nuevas respuestas. Pasó algo parecido en algunas cosas con la ley de riesgo. Entonces, sobre esta base, yo voy a ir desarrollando y por supuesto invito a que me interrumpan, me contesten, me refuten, me pregunten o aporten, porque estamos en un conversatorio y para conversatorio hay que conversar, así que conversen. Y a los de ahí también les decimos que conversen. Bueno, entonces, en los modelos que yo facilité hay dos, hay tres modelos. Vamos a trabajar sobre el uno, que es el más abarcativo. El primero es trabajador no registrado o parcialmente registrado y, por supuesto, que se da por despedido o que es despedido y que tiene reclamo por cobro de la indemnización con recargo por no haber abonado y el daño de haber estado en negro. Que de paso, digamos, ya se acabó el tema de la intimación. Todo el de mandar la intimación, ya está. No tengo obligación de dar ni a la FIB ni a nadie. Chau, esto es un daño y te acabó. Y hay que reivindicar eso. Sobre todo no quedarnos en que, uy, ahora no se puede intimar. No, no, sí, no me importa. Lo que pasa es que me ahorro un telegrama. El segundo se limita, que es prácticamente igual, pero como ya hemos ido armando nuestros modelos, yo los aporté lo mismo, que muy poca diferencia, es aquel que simplemente no le quieren pagar la indemnización. Que agreguemos, sería aplicable, ese modelo no lo tengo, porque lo estamos haciendo ahora, a falta de pago de haberes. Es decir, diferencias salariales que se vienen devengando de quién sabe cuándo, o 2, 3 meses que me deben y no me quieren pagar. O enfermedad inculpable que no me quisieron abonar, o cualquiera de esas cosas que también tendrían un recargo que después vamos a ver si es 50, es menos o es más. También lo tenemos pensado acá. Entonces, vamos a la hipótesis global. El trabajador que no está bien registrado o que está en negro y que se da por despedido o es despedido. A los fines de esto es igual. Y que reclama el pago de las indemnizaciones y más los recargos por no haberle querido pagar lo que, si es que tenían lo que le debieron haber pagado o que pudiera reclamar. Bien, entonces ahí aparece en la estructura de la demanda, porque esto es lo que yo quiero aprovechar para compartir con los colegas. Lo que me costó pensar esta historia. Claro, es fácil, sí, qué lindo. Mira, 1, 2, 3, ay, qué bárbaro. Pero para llegar a eso, hay que dar la cantidad de papel que he gastado haciendo y corrigiendo. Incluso lo debatimos porque las demandas, claro, también hay un problema. Hacer una demanda ahora no es lo mismo que antes. Antes las demandas clásicas ya tenían una estructura, no había que pensar, había que hacerla bien nada más, sacar bien las cuentas, ser prolijo. Ahora tenemos que hacer, a cada uno tenemos que hacer un diseño, un traje a medida, si se quiere.
Y bueno, tenemos la suerte de que la doctora colabora conmigo en esto y vamos a hacer las demandas, ahora pasa por 3 o 4 manos antes de llegar al tribunal. Uno prepara la parte teórica, el otro va a dar los números, el otro, no, pero mira que acá nos olvidamos, no, pero faltó tal cosa. Y uno va, el relato lo ha ido cambiando, por eso yo les mandé un modelo nuevo, porque ya, como la ciencia avanza tan rápido, que el modelo del mes pasado ya no rige, porque es poco lo que cambiamos, pero algunos cambios tienen. Entonces, ¿cómo arranca el relato en la lógica nuestra? Yo no quiero decir que ustedes tengan que hacerme caso, no vengo a dar cátedra acá ni nada, compartir y cada uno haga lo que quiera después. Primero contar todo lo que pasó. Fulano tal, trabajó, pa, pa, pa. Primer punto ya de la parte nueva, una descripción del daño causado al actor por la defectuosa registración o por la falta de registración del contrato. Dice, ahí que tenemos que hablar, tenemos que definir por qué es un hecho dañoso. La inseguridad que causa el no tener un empleo correcto o tener un empleo con tan mala registración que me expone mucho más a la represalia del despido, porque no es lo mismo que yo sé que estoy registrado y tengo 20 años en blanco a que estoy registrado por la mitad del sueldo, porque sé que el día que se arme el lío me van a obligar a hacer un juicio y tener que haber alguno de ustedes para que lo haga. Y mientras que dice, eso también es un daño que afecta el proyecto de vida del trabajador. Y digo proyecto de vida a propósito, porque como todos ya sabemos, ahora todos nos acordamos, está en el Código Civil nuevo. Es decir, las aspiraciones, ¿cómo se llaman? Los anhelos espirituales legítimos del trabajador, no son otra cosa el código. ¿Por qué? Porque me genera una frustración, un daño. Saber si mañana voy a tener trabajo. La imposibilidad de decir, vamos a sacar un crédito para comprar la heladera porque está rota, ¿no? Pero después si me echan, ¿y quién me va a dar crédito si estoy en negro o tengo ¿quién me da una tarjeta si mi sueldo es una porquería? La gente no confía en mí, ¿cómo hago para alquilar una casa? Todo esto, todo este cúmulo de daños, que tal vez, digamos, instalados en la tarifa no los habíamos pensado. Porque no necesitamos explicarle al juez, mire qué mal lo que le pasa a este hombre que está en negro. No, está en negro, pum, le responde la duplicación, chau. Le devuelve el 8, el 9, el 10. Y ahora podemos decir, mire lo que le pasó. Es decir, porque también aquí, si bien hay daños que pueden ser más o menos graves, hay daños mucho peores. Hay personas que pueden perder la casa porque lo desalojan o porque les ejecutan la hipoteca y eso es un daño mucho mayor que un recargo tarifado. Y yo puedo demostrarlo si necesito. Bien, primero describir los daños. Incluso en los daños, el costo y la demora de hacer juicio. No es lo mismo que vengan y está despedido, tome la plata, o está despedido, pero como usted figura mal anotado, le paga una porquería y después haga juicio y vaya a ser un abogado y quién sabe cuándo lo cobra. No es igual. Bueno, aparte de mencionar además la frustración de la cobertura de seguridad social. Cuando digo seguridad social estoy hablando no solo de obra social o de jubilación, también de la cobertura de riesgos, si está en negro, o de la enfermedad inculpable. ¿Quién se va a enfermar estando en negro o quién se anima a enfermarse estando mal registrado porque tiene miedo que le pongan una patada y lo vuelen la vereda? Entonces, todo esto nos obliga a una descripción y, por supuesto, también hay que tener en cuenta que nunca va a ser una receta mágica para todo. La fórmula no es copiar y pegar. Guarda. Pero a este le pasa. No es lo mismo contar el mismo daño en una persona que lleva 15 años en negro o mal registrado que uno que hace un año. Los dos tienen derecho al daño, pero no podemos contarlo con el mismo dramatismo porque no nos van a tomar en serio. Y acá hay que hacer una sintonía fina. Bien. Una vez que tenemos la descripción de los daños, planteamos que el deber de reparar quedó intacto, porque incluso en el relato de la demanda ustedes lo van a ver, dice, esto fue instalado, como reconocido formalmente como un acto ilícito a través de la ley tal y tal. Sacaron la ley, pero me quedó la ilicitud. ¿A dónde voy a reparar el daño? En el derecho común. La regla altero non laedere, que como bien decía la colega recién, surge de Aquino, porque uno está contento en Aquino porque qué lindo lo que pasó. Pero no, hace años que no leíamos de nuevo Aquino, nadie se va a la cámara a leer Aquino, se va a buscar una novela. Y de repente, pero mire lo que dijo acá fulano. Es decir, la jurisprudencia sobre la ley de riesgo, que derribamos los abogados, porque la RT nunca les interesó mejorar el sistema, al contrario, y los jueces reaccionaron gracias a los abogados, porque los jueces no pueden hacer nada si los abogados no le pedimos. Así que esto es una ley que lo que tenemos hoy
con todo lo bueno que tiene, es obra de los abogados. Pero no solo de un abogado famoso o un genio, de las masas de abogados de todo el país que jorobó y jorobó con los pleitos, perdimos, ganamos, hasta que un día llegamos a esto. Y en Aquino dejaron sentado cosas que ahora son perfectamente aplicables. Por ejemplo, la regla del acto non ledere, que dicen es un principio que informa a todo nuestro derecho. No hace falta que anoten, porque está mucho mejor contado en la demanda. Te voy a usted que no hace falta, está escrito. Lo que pasa es que solamente lo voy contando, pero por lo menos el desarrollo desde nuestra modesta aporte está ahí. No necesitan copiar. Y si alguno tiene mejores cosas, lo único que pedimos, por favor, mándenlos para subirlas, ¿no? Copiémonos mutuamente. Bien. Em, y ahí empieza, bueno, y hay otro tema que también está planteado específicamente para los trabajadores bien registrados que un día para el otro pierden el empleo, que es la expectativa legítima que tiene un trabajador que trabaja en una empresa solvente, que va acumulando antigüedad, que va ascendiendo, que tiene un sueldo interesante, o sea, que le alcanza, y que dice, bueno, yo tengo un empleo, acá tengo 20 años en la empresa, bueno, tengo asegurado el futuro. Y si no tengo asegurado, tengo asegurada la indemnización. Porque si esta gente me despide, me van a tener que pagar 22 sueldos. Y no es lo mismo quedarme en la calle sin nada. Yo tenía una expectativa de o un empleo hasta que me jubile, hasta que me muera, hasta que me canse, o una indemnización si ellos me quieren echar. Ese es el esquema, el sinalagma de ese contrato y la expectativa que yo tengo. Y sin embargo, me echaron y resulta que no me quieren pagar. ¿Por qué? Porque se inventa una causal, se busca una excusa cualquiera y me obligan a hacer juicio. Además de que tendría un derecho a reclamar por tener que hacer juicio, me frustraron toda una expectativa que yo tenía. Y ese también es un daño, que tampoco lo pensábamos. Bien, y ahí es donde empezamos a buscar qué dice el derecho civil, o común, qué sé yo, ¿cómo se dice? ¿Común o civil? ¿Sabes? Bueno, el derecho es gente, podríamos decir, por ser los romanos. Bien, el derecho, el deber de no dañar como regla fundamental, el artículo 17 que dice, es antijurídica cualquier acción o omisión que cause un daño a otro, salvo que esté justificada. Es decir, la ilicitud depende del daño. Si es daño, es ilícito. Un avance muy grande de nuestro derecho privado que se pensó para los choques, para una maceta que se le cae en la cabeza a un tipo, pero también está para nosotros. Porque nosotros pensamos el derecho de daño, ¿qué pensamos? Los choques, en los accidentes de tránsito, en un tipo que se quedó electrocutado con una lavarropa que estaba perfecto. Pero hay muchas más cosas. Pero además tenemos el 1738, que dice que se indemniza la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, la violación de los derechos personalísimos, que es más personalísimo que trabajar, sus afecciones espirituales legítimas, lo que yo quería decir recién, y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Dichos así en el Código Civil, si uno tiene que rendir, o los que alumnos supongo que rendir, lo leen como, qué lindo que está ahí, todas esas cosas que parece que son huecas, casi declarativa, pero el proyecto de vida lo tenemos todo, y los trabajadores tienen un proyecto de vida. Entonces acá encontramos un montón de herramientas para decir, ¿y ahora qué me contás con esto? Otra regla que también está establecida con mucho más claridad en el Código Civil y Comercial nuevo, que en realidad, como todos sabemos, lo que hizo fue receptar toda una doctrina y jurisprudencia anterior, pero no es lo mismo que esté escrito a que lo diga fulano, lo diga el fallo tal. Dice, la obligación de ver de buena fe. Importantísimo. Tener a la gente en negro o negar que trabaja para mí es obrar de mala fe. No pagar la indemnización es un abuso de derecho. Abuso del derecho a decir que no para obligarlo a este pobre desgraciado a que tenga que hacer un juicio. Y eso está perfectamente contemplado en el artículo 10. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Em, y, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay algo que me está faltando. Bueno, y hay, acá está. El- También, eso no lo había pensado. Después me lo mandás. Y el 1728, que viene bárbaro también para esto. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron
o pudieron haber previsto el momento de su celebración. Está redactado para ese señor que trabajaba en una multinacional, 25 años, llegó a gerente y un día le inventaron una causal y no le quieren pagar. Tenía una expectativa de un empleo, un proyecto de vida, y es un contrato. Dice, las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto. Yo preví que si trabajaba acá, iba a estar tranquilo y seguro. No estaba asegurado de por vida, no tenía estabilidad propia, pero tenía seguridad que iba a tener una reparación tarifada bastante significativa como para salir del paso y aguantar, apechugarla cuando me echen. Eso lo perdí. Y no está en la ley de trabajo, está en el Código Civil. Y otro tema que también dio lugar a polémicas, porque estoy señalando que la doctora me lo objetaba. Bueno, sí, está muy lindo, pero el daño hay que probarlo, diría un civilista ortodoxo. Es verdad, pero también uno buscando, encontramos el 1744 del Código Civil. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. O que surja notorio de los propios hechos. Es lo que en el latín se llama iuri in re ipsa. Es decir, nadie puede decir, ah, no, usted me tiene que probar que usted sufría porque estaba en negro. A ver, hay que ser idiota, porque aunque los jueces nunca han estado en negro, y los hijos de ellos seguro, algunos. Todo el mundo sabe, cualquier argentino sabe que estar en negro es una porquería. No hace falta probar, tengo que probar qué feo que es estar en negro. Y lo dice el Código Civil. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar, avanzar, profundizar sobre este tema. Sin contar, por supuesto, que uno pudiera, en algunos casos, ya tuvimos uno, probar el daño concreto, si tiene cómo probarlo. Por ejemplo, una forma de probar el daño es si el trabajador tenía obligaciones que no pudo pagar. Tenemos un cliente que tenía créditos sacados y de repente no pagó y tienen todas las intimaciones que recibe desde que lo echaron hasta hoy, el tiempo que pasó, que no pagó, no pagó, no pagó, y eso es un daño que podemos perfectamente demostrar. Estar en negro o que no le tengo que dar a comer polenta a los chicos porque no puedo comprar carne, no puedo probarlo, pero se puede presumir, según lo que me paguen, según el daño que excepción en que quede. Digamos que ahí creo que tenemos que seguir pensando en estas herramientas que... Ahora bien, ¿dónde estamos acá? Hay una discusión que también, y esto de alguna manera nos lleva a lo que decía Paula. La cuestión de la inconstitucionalidad de estas normas, hablemos de las que eliminaron las indemnizaciones mal llamadas multas. A propósito le decían multas. Por eso yo cuando iba a las audiencias, antes, saquemos las multas, no, no son multas. No sé por qué me olía que lo de multa era para jorobarme. Todavía no había pasado esto. No, no son multas, son indemnizaciones. Pero igual quedó, es más corto de multa que indemnización, se quedó con, pero no son multas. Esa eliminación de la reparación tarifada del daño que establecen estas leyes es en sí misma inconstitucional por violación del principio de regresividad de que recién escuchábamos. Y ahí surgió otro debate o otra interrogante que yo por ahora he optado por contestar buscándole la vuelta para no caer en decir esto es inconstitucional por sí. ¿Por qué? Porque uno puede decir, la ley de riesgo cuando decía, por ejemplo, en ningún caso son indemnizables las enfermedades que no están acá, era claramente inconstitucional, porque estaba diciendo, esto no te lo voy a pagar aunque sufra, ¿qué me importa? Acá no dice, en ningún caso hay sanción, acá dice, saca una tarifa. Bueno, listo, pero yo me vengo con esto. Y si yo logro instalar que ese sistema general invade o llena el hueco que dejó la ausencia de la tarifa, tengo una solución que me viene del derecho y me evita el costo de plantear la inconstitucionalidad. Porque todos sabemos que la inconstitucionalidad, además de todo lo que dice siempre, que es el última ratio, que es lo que los jueces nos sacuden, no hay ningún juez, ¿no? Nos sacuden cuando, no, la inconstitucionalidad es sagrada, qué sé yo. ¿Por qué vamos a entrar en ese debate si tengo un camino sin llegar a ese último ratio del derecho? Puedo decir, hay otra solución. Es por acá no, pero por acá sí. Pero sí, y ahí es donde aparece el tema de la no regresividad y de la inconstitucionalidad.
En el planteo que vamos haciendo, decir, además del punto cuarto de las demandas estas, dice, agravio constitucional que resultaría de la reparación fundada en el derecho común. ¿Qué quiero decir? Yo vengo a reparar una tarifa. Si usted me dice que sí, bien, muchas gracias. Si usted me dice que no, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la, la regla alternum non ledere, porque me está despojando de una tutela que yo tenía, cuestión que para mí es muy importante, y además está violentando una regla de todo el ordenamiento jurídico que es alternum non ledere. Y sobre el tema de la progresividad, también ahí, a lo mejor la demanda puede ser un poco larga, pero bueno, después la corté. Hay un montón de fallos, entre ellos fundamentalmente Aquino, que parece que Aquino fue una Biblia ahora, pero también hay otros fallos en que la Corte dijo que no hay regresividad. Y en Aquino citaron al artículo 2.1 del PIDESC, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dice, todo Estado parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. En base a eso, la Corte ha dicho, no se puede ir para atrás. Lo dijo también en un fallo que me lo contó un colega una vez, un asunto que se llama Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores contra el Poder Ejecutivo Nacional. RENAPER del 2015. Lo cuento porque me pareció muy interesante de dónde salió el asunto. Es un pleito que inició en el Registro Nacional de los Trabajadores Rurales porque una ley del gobierno de Cristina quiso eliminar la representación sindical en ese. El registro era un órgano que tenía una conducción colegiada, trabajadores y empleadores. Y por una cuestión política que no se llevaban bien con los señores estos, tampoco voy a salir en defensa de ellos, del sindicato Guatres, de los rurales, cambiaron el sistema y la nueva ley decía que ahora no había más intervención o participación del sindicato en la gestión de ese organismo. Fíjense de lo que estamos hablando. Bueno, se fueron a la Corte y la Corte dijo, esto es regresivo, porque el artículo 14 bis dice, cuando habla de la seguridad social, habla de seguridad social con participación directa de los trabajadores. Si usted no está obligado a darle participación, pero lo que no puede es quitarla. Esto es ir para atrás. Esto es violar, retrasar, suprimir una ley que ya estaba fundada en la garantía constitucional y con esa base la, este, les dio la inconstitucionalidad de esa ley. Un tema que pasó desapercibido por un tema muy específico de esta gente, pero ojo, que ahí está, ¿eh? Y después, en Aquino, hay una cita muy interesante de lo que se discutió en. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la Constituyente del 57, cuando se discutió el 14 bis, un convencional radical, que se llama Lavalle, citando nada menos que a Calamandrei, dijo que en materia de derechos sociales no se puede ir para atrás. Está en el debate de la Constituyente y lo tomó el voto de Hayton en Aquino. Así que podemos ir para allá y si quieren, hasta Calamandrei lo podemos traer en ayuda nuestra en momentos de necesidad. Uno invoca a los santos, que cada cual se encomienda al santo que mejor le conviene. Este es otro caso. Bueno, por otro lado, ¿cómo planteamos la pretensión? Bueno, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con las tarifas que estaban como están. Y después, un ítem de reparación de daños que, en mi opinión, habría que distinguir entre el daño causado por la falta de adecuada registración y el daño provocado por obligarme a litigar. Es decir, lo que antes era el 1 y el 2, por así decir. Explicando todo esto, que ya no necesito explicar, ya se lo conté, pero ¿y cuál es la estrategia que nosotros estamos usando? Dejarlo librado al prudente arbitrio del señor juez, como se suele decir con estas cosas, pero que no sea menor que lo que tenía el régimen anterior. ¿Por qué? Por la progresividad. Es decir, que si antes, por hacer juicio,
por obligarme a hacer juicio, me daban un 50%, acá, más bienvenido, menos no, porque estaríamos siendo arreglados. También porque es una manera, digamos, porque uno tiene que pensar en los jueces cómo los va llevando de la mano, cómo los va convenciendo, cómo los va empujando un poquito. No me des menos de lo que tenía antes. Y como en muchos sectores del Poder Judicial hay alguna resistencia a esta reforma, decir, bueno, está bien, no te doy más, pero por lo menos te doy lo mismo. Y si querés más, bienvenido, porque alguno puede decir sí es más. Inclusive, en el tema de la prueba del daño, estamos acompañando el pacto de cuota litis. Nosotros hemos firmado un pacto de cuota litis, pero no lo homologamos porque no tenemos la intención de ir a ejecutarlo al cliente si no lo quiere pagar. No lo quiere pagar, no lo paga. Pero queda escrito como para que nadie se olvide, usted hace lo mismo, que nadie se olvide que quedó ahí y nos viene mejor, vamos a firmar, porque también es una garantía para el trabajador, porque él sí me va a poder invocar que yo le dije que no iba a cobrar costas, aunque no esté homologado. Yo sí no me puedo cobrar. Entonces se llevan eso, pero esa es la prueba, el instrumento firmado, no homologado, lo acompañamos como prueba. Fíjese que yo por culpa de este tipo tengo que pagar un 20% de pacto que también tengo que pagar en las otras indemnizaciones y diferencias salariales. Entonces, ¿por qué este pacto me lo van a hacer pagar? A mí es un costo mío por culpa de él. Mire lo que me costó. Tuve que poner un abogado, encima busqué un abogado muy bueno, lo gustó el doctor Brunet, lo defendió Barro, qué sé yo, pero ahora tengo que pagar. Y ese 20% se lo pagué porque él me había prometido que si no ganábamos no me cobraba. Entonces, y eso lo podemos aportar como prueba. Insisto, no hace falta homologarlo, porque casi la mayoría creo que no lo homologa porque no sé, el cumplimiento del pacto es una obligación moral. Si el cliente está conforme, viene y paga y encima trae una caja de bombones para la secretaria. Y si el cliente no quiere, no lo va a pagar y no vamos a ir a pagar en la casa, o en la casa no, pero lo que fuera, el pobre tipo. Entonces, pero eso es una prueba más. Vuelvo a decir, que no es, ¿por qué el artículo 2 va a ser? Es para todo. Bien. Yo me acuerdo, ahora me voy a poner viejo, porque hace muchos años, aprovecho como tenemos tiempo, estamos en un conversatorio, en tiempos de Ubaldini, la CGT, en época de Menem, convocó a una especie de contrarreforma laboral para tratar de neutralizar las iniciativas del gobierno menemista, que por supuesto iba en signo contrario. Y participamos, se armó una comisión de abogados designada por la CGT, que estaba presidida por el doctor Héctor Recalde, la integraban Pablo Topet, ay, me estoy olvidando, tenemos 5. Dos muy conocidos de todos nosotros ahora todavía, y yo. Entonces, una de las cosas que pusimos, cuando todavía no existía la 25323 ni la 24013, que la falta de pago generaba un recargo del 100, en esa época era el 100. Ya estaba pensado que no pagar estaba mal. Por supuesto, nadie nos llevó el apunte. Pero cuando salió la ley, lo llamamos a Héctor y digo, ¿viste? ¿Te acuerdas lo que habíamos escrito? En casa todavía está una cosa de papel amarillo espantoso. Ay, ay, no me acuerdo quién era. Los otros dos. Bueno, después lo voy a homenajear porque bueno, así que cuento esto porque venimos de mucho. Y eso no era solamente para despedir, para todo. Ya éramos visionarios. Bien. em, y por último, last but not least, la cuestión de las reservas constitucionales. Y acá voy a permitirme, que me dispense alguien si diga, no vengas cosas que ya sé, la, la prudencia que hay que tener para hacer la mal llamada reserva de la cuestión constitucional. Todos estamos acostumbrados a ver, sobre todo cuando contestan demandas, para el caso hipotético que el señor juez fallara en contra de esto, yo hago reserva de ir a la Corte Suprema, bla, 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 por violación de la garantía, papá, que está copiado en toda la demanda igual. Eso no sirve para nada. Y lo tengo muy en cuenta, pero cuando nos mete, ahora que está tan de moda los recursos de inconstitucionalidad, para que esta reserva está mal hecha. Tenés que decir, entonces, la reserva, que no es reserva, es la introducción del caso. Acá tengo materia. Resumiendo, señor juez, para el supuesto que usted no haga lugar a esta reparación por violatorio de esto, de esto, de esto, de esto, esto va a ser inconstitucional por ser violatorio de la regresión. Bien. No lo anote, porque lo tiene ahí en el modelo que le pasé. Yo vengo con la tarea cumplida. No hay que hacer reservas, sino que hay que hacer introducción de la cuestión constitucional. Sí, lo que pasa es que primero, en realidad, lo estoy resumiendo, porque yo a lo largo del camino le estoy contando porque es constitucional.
Te digo, la garantía esta, si usted dice al juez, ojo, que si me fallás en contra, la reserva es para cerrarlo. Les voy a leer acá para que no se, ya que, ya que usted tiene tantas ganas de copiarlo, se los voy a leer, es cortito. Cumpliendo la carga de oportuno planteamiento en esta primera oportunidad que se nos presenta para hacerlo, dejamos planteadas las eventuales cuestiones constitucionales que podrían suscitarse en este proceso, según pasaremos a explicar. En el supuesto que no se haga lugar a la pretensión de reparación de daños fundada en derecho común que se articula en el punto tal y tal de esta demanda, dicho pronunciamiento, como se ha explicado, resultaría lesivo de la garantía constitucional de la regla de alterum non ledere, de la protección del trabajo en toda su forma, artículo 14 bis, de la garantía igualdad ante la ley, del derecho de propiedad y de los tratados incorporados a la Constitución. ¿Y qué está faltando ahí? La progresividad. Vamos a dar cuenta. En tal supuesto, quedaremos habilitados para articular una explicacioncita para que no aparezca, y además también ahí uno tiene que fijarse que el modelo no va a ser igual para todos, porque algunas cosas va a decir que sí, otras que no. Después hay otro modelo, pero ya no vamos a hacer tiempo, porque no los quiero cansar, que habla de la posibilidad de que el 245 bis venga a reemplazar la tutela de la ley 23.592. Y tenemos una demanda, esas cosas de la vida, siempre uno le cae al cliente cuando más lo necesita, una señora con despido por razones de salud, que estamos planteando esto, y además de explicar por qué la discriminación, etcétera, creo que está bien probada, que se sigue aplicando Pelicori. Y no vale lo que dice el 245 bis de que le prueba, porque vos no sos quién para ir en contra de principios que la Corte receptó fundados en la interpretación de tribunales internacionales de derechos humanos que están respaldados por el 75, 25, 22, que dice estos tratados valen en las condiciones de su vigencia. Estas son las condiciones de su vigencia. Entonces ya, por lo menos, salimos bien acompañados a dar batalla. Lo mismo con la prohibición de reinstalar al trabajador, porque ahí tenemos eh, una violación primero de una garantía fundamental que es dejar sin efecto el acto abusivo, que dice la 20.092, y no es, esto es para la gente bien, no es para trabajadores, que es lo que alguien pensó. Esto es para todos. Si cualquier ciudadano tiene derecho a quedar sin efecto el acto, el trabajador víctima de otra tiene derecho a volver. Cosa que se ha venido aplicando bastante. Y porque además la Corte lo convalidó. Lo convalidó en Álvarez con Cencosud y muchos otros fallos que después no se conocieron mucho porque no se publicaron, porque la Corte se remitía conforme lo dijimos en tal y ahí pasa de largo. Pero así, por ejemplo, Areco Maximiliano contra Praxer, que es un fallo muy conocido, llegó a la Corte y la Corte le dijo: no, déjense de embromar, 280, váyanse. Ya lo dijimos, termino acá. No, 280 no, acá está, dijeron, hago mío lo dicho la vez pasada. Em, Abusando de tu amabilidad de invitar al conversatorio, tomo la posta. No quería dejar pasar de largo una reflexión sobre el 245 bis, que me parece lamentablemente una de las groserías inconstitucionales más tremenda que tiene la ley 27742, por cuanto está claro que el afán que ha tenido eh, el sector empresario que escribió esta ley, el objetivo es desbaratar derechos, economizar reclamos, etcétera, etcétera, es recortar esos 13 sueldos que en concepto de indemnización la jurisprudencia había establecido para la 23.592, los casos de despido discriminatorio. Entonces dijeron, bueno, a partir de ahora, tarifamos en un 50%, es decir, nos ahorramos un 50% de la indemnización. Eso tenemos que tenerlo presente porque está claro eh, que ese es el objetivo que persiguen los redactores de la ley, es abaratar, es decir, señor empresario, usted puede discriminar, pero ahora le va a salir más barato. Pero lo más grave, entiendo yo desde mi óptica, es eh, la grosera inconstitucionalidad de la norma, partiendo de la base
de que la ley permite el despido discriminatorio cuando hay toda una normativa convencional, constitucional, precedentes jurisprudenciales, bueno, todo lo que vos has enumerado, incluso con fundamento en el derecho común o en el derecho civil, que impiden dañar a otro. Entonces es muy importante tenerlo presente esto, no solo para decir, bueno, el 50 es insuficiente. La ley es claramente inconstitucional y verdaderamente al derecho interno, al derecho positivo de la Argentina, es una mancha negra, una mancha muy dura desde el punto de vista que valida, el legislador ha validado una conducta que es ilícita y que es reprochable, que no es como validar el despido, no es la misma ilicitud del despido que dice, bueno, usted puede despedir, pero lo voy a obligar a pagar una tarifa, un mes de sueldo por año de antigüedad, etcétera, etcétera. Esto es más grave, porque recuerdo cuando Adorno hablaba hace muchos años, para los jóvenes Adorno fue uno de los civilistas más importantes que tuvo Santa Fe, hablaba de actividad lícita lesiva del Estado. Es decir, acá el empleador que despide sería como que, bueno, le está permitido despedir, es un acto ilícito, pero con la tarifa eh, repara. En el despido discriminatorio no es ese el ejemplo. El despido discriminatorio es, señor, usted puede matar. La diferencia en que en vez de darle 50 años de cárcel, ahora le voy a dar 25, hablando en términos económicos esto, ¿no? Y me parece un tema para reflexionar. Es muy, muy grave porque habilita a que el empleador pueda despedir gratuitamente o mucho más, en términos económicos, más favorable que con la 23.592, que no decía que podía despedir por tanta plata. Prohibía todas estas discriminaciones, que nosotros hostigamiento social, religioso, como vos bien decís, Jorge, no era una ley laboral que fue finalmente planteada en muchos litigios laborales, eh, porque verdaderamente era una ley muy positiva para poner un freno a estas prácticas discriminatorias. Pero la ley no establecía un arancel, una tarifa. Fueron los jueces los que dijeron, bueno, un año de remuneración, es decir, 13 sueldos. Creo que esta es la jurisprudencia mayoritaria que había hasta antes de la ley base. Lo que hace la ley base es decir, bueno, ahora usted puede despedir, no hay problema. Discrimine, despida, va a pagar la mitad. Pero bueno, la gravedad no es lo que va a pagar, sino, a mi entender, es eh, lo que ha hecho el legislador. Otro agregado más en el conversatorio con temas de daño por la no reparación laboral. Yo lo he planteado hace varios años y en general, salvo un caso donde me encontré con un juez que la verdad, un razonamiento muy raro, ahora voy a explicar por qué, el daño y perjuicio laboral en trabajo en negro, por supuesto, consistente en la privación de gestionar ante el ANSES la asignación por el desempleo. Es de muy sencilla determinación, muy fácil probarlo, porque si yo no tengo aportes, estoy en negro, cuando me considero despedido, si voy al ANSES a pedir que me paguen la asignación por desempleo, me van a echar a patadas. Bueno, y en el quantum es muy fácil de determinarlo, es decir, de acuerdo a la antigüedad va variando la cantidad de meses, un porcentaje sobre el salario, es decir, no es difícil de... Pero me parece importante en esto que vos estás ayudando, nos estás ayudando, Jorge, a abrir los ojos, decir, bueno, qué daño podemos reclamar con ayuda al Código Civil. A esta altura el Código Civil lamentablemente pareciera más protector que esta legislación de última de este gobierno. Pero bueno, más allá de eso, son movimientos cíclicos y algún día esperemos verlo. Esta legislación va a ser superada por otra mejor, por supuesto. Pero quería también dejar esto también, lo de la asignación por desempleo, también en alguna oportunidad plantear con gente que está en el último tramo de la relación laboral, en el último tramo de su vida laboral en negro,
el perjuicio por no poder aprender el beneficio jubilatorio, porque justamente está en negro, tiene la edad, no tiene los aportes. Bueno, ese es un tema también que nos puede ayudar a pensar en que hay un daño concreto y que lo podemos postular. Y bueno, es verdad, Jorge, lo que vos decís también de que muchas veces los jueces, no todos por suerte, pero algunos son díscolos en ir pensando estas cosas y en escribirlo y en asignar indemnizaciones, pero en la medida eh, que nosotros lo podamos ir haciendo, más se va a generar la gimnasia. Y fundamentalmente los chicos jóvenes, los que tienen 5, 8, 10 años de profesión, que no vivieron la ley de riesgos de trabajo, la historia que vos contás, de que fue modificada por la actitud gremial de los abogados de las 24 provincias de la Argentina. Creo que al igual que en ese momento es hora de empezar a plantearlo para que de acá a un tiempo esto que estamos haciendo acá, charlando, pensando, etcétera, etcétera, sean corrientes de pedidos fluidos y que los jueces, en el entendimiento que van a tener que ayornarse, los que aún no están ayornados, van a tener que empezar a hacer lugar a estas pretensiones. Así que bueno, un poco estas reflexiones que vienen muy bien en estos espacios para conversar. Sí, es más, tengo cosas para contestarte, Vámonos. para aportar, para sumarle. El modelo de despido discriminatorio que también tienen ustedes, que es el modelo número 3, plantea, además de todos estos aspectos regresivos y de la imposibilidad y la cuestión constitucional que suscitaría por regresiva desconocer el instituto como estaba diseñado en su amplitud o como está diseñado en la 2020-2022, el tema que yo vengo con esto, vengo bromando hace 1000 años. Me acuerdo que escribí un artículo una vez para la revista de Rubinsal, cuando recién empezó el despido discriminatorio, donde decía no se puede tarifar el daño del despido, ni con 5 sueldos, ni con 10 sueldos, ni con 5, ni con 20, que es lo que allá había hecho la 25.013, que decía 30% más. Además, ¿por qué subordinarlo a la antigüedad del trabajador? El daño no tiene que ver con eso. Es como si la mención por maternidad es más cara si el trabajador tiene más años y tiene menos, es un precio fijo. Pero además, yo siempre doy un ejemplo que disfruto diciéndolo, por eso me voy a dar el gusto, ya que me invitan a decirlo. La tarifa habilita. Si vamos a echar a este que no me gusta más. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pagale y que se vaya. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Y aguántatela. Entonces, voy a dar un ejemplo absurdo, pero que me parece que ayuda. En una empresa de servicios, el dueño que la compra a un señor que es muy racista y quiere tener una empresa con trabajadores todos blanquitos y rubiecitos. Nada de morochos. Entonces ve que hay muchos morochos y le dice al jefe personal, échelos a todos. No, mire, los vamos a echar, nos van a acusar de racismo. No, porque ¿qué nos puede pasar? Nos pueden reclamar una indemnización adicional. Bueno, se la pagamos. ¿Para qué vamos a esperar a que nos hagan un juicio? Señor, la empresa ha decidido desprenderse de los empleados de piel oscura. En consecuencia, usted, por calor de su piel, queda despedido. Conforme el artículo 45 bis de la ley contra el trabajo, hemos decidido pagarle el 100%, ¿ya? Para que no discutamos mal. Entonces le hacen la liquidación, preaviso, antigüedad, 245 bis, 100%, tanto, y te vas. Yo pagué. La ley dice que me cueste, lo pago. Porque también podría hacerlo con las embarazadas. No lo hacen porque es caro, pero podría pasar. Yo no quiero, acá no quiero ninguna embarazada. Embarazado, chao, te vas, te lleva todo, no me importa. No, no ocurre porque la tarifa es tan dura que disuade, pero podría ocurrir. ¿Y eso sería legal? Que yo pueda decir, acá no quiero negros, que váyanse todos. Y les pago y les explico, sí, sí, tiene razón, me allano. No, che, porque era morocho, acá tiene la plata, me allano. ¿Para qué voy a hacer juicio? Poner abogado, gastar. Sí, esto muestra la sinrazón del tema. Pero en relación con el tema que vos decís de los 13 sueldos, que yo hace rato que estoy medio molesto con este tema, la jurisprudencia ha encontrado un camino bastante piola o cómodo para decir, equiparémoslo al 182 y gracias a Dios, porque hasta que no se inventaron eso estaban menos. Daban unos mangos más como tomás para consolarte, sin pensar en la violación de derechos fundamentales. Ahora, ¿por qué 13 sueldos y no más? Y sobre todo, ¿por qué tan gran diferencia entre el que elige volver a trabajar, el que demanda la nulidad del empleo y el que demanda una tarifa indemnizatoria? Si un trabajador enfermo, y hay casos, lo
demanda la nulidad, consigue la nulidad, lo reinstalan, se quedó hasta el día de la jubilación tranquilo, o el que tiene problemas de edad, se queda y tiene asegurado 10 años de sueldo, más una indemnización por daños, porque no nos olvidemos que también se puede reclamar nulidad y daño y perjuicio. Es muchísimo más de que si esa misma persona con el mismo daño, con el mismo efecto, elige, porque no quiere complicarse la vida, una tarifa, tomate de sueldo y andate. ¿Por qué hay tanta diferencia? Y ahí también yo digo, ¿por qué no nunca nos preocupamos lo suficiente para discutirle en los casos concretos? ¿Por qué 13? El daño es mucho más grande. Yo tengo un caso, que ahora está por entrar a sentencia, de una trabajadora muy calificada, una ingeniera de una gran multinacional, que tenía una leucemia, estuvo mucho tiempo faltando por enfermedad. Cuando se reintegró, la aceptaron en tareas. Una persona que tenía a su cargo todo el problema ambiental de 5 países de América Latina desde su escritorio aquí en Rosario. Tenía un muy buen sueldo. Hubo mucha consideración hacia ella durante mucho tiempo, hasta que cambió un dueño, porque para esas multinacionales el jefe no lo ves nunca, y habla por una pantalla desde Brasil. Y de repente vino una que se le cruzó y decidieron que le iban a echar, la llamaron a la empresa para hacer un informe, no sé de qué, la otra fue con la computadora, cuando le agarraron la computadora, está despedida, estaba el escribano y le echaron de manera espantosa, pobre mujer. Cuando en realidad estaba todavía en situación de riesgo porque esa leucemia no estaba, no había del todo terminada. Ayer tuvimos una audiencia donde vino el especialista que la atendió y la operó, me dijo, la leucemia remitió, tiene muchísimas complicaciones, que lo probamos con otra médica porque no quedó bien, pero además, durante los primeros 5 años hay un grave riesgo de recidiva. Entonces, era una enfermedad, era como si tuviera SIDA, una enfermedad crónica vulnerable. Y vino a verme, y entonces, ¿qué demandamos? No tenía intención de volver, aparte era inviable que volviera en ese contexto, no era una empleada administrativa. Me quedo con 13 sueldos y ya está. Entonces ahí también me acordé del Código Civil, que tiene algo más que no hemos mencionado. El Código Civil establece que la reparación de daños, que en Rosario la veo poco, pero hay algunos fallos ya empiezan dando vuelta por ahí, establece la llamada fórmula voto para indemnizar. Es decir, una suma de dinero que colocada a un interés puro durante el tiempo que el trabajador tenga expectativa de que la persona te perdió el daño, le permite hacer retiros mensuales o anuales hasta ser agotado. A esta mujer le quedaban 25 años de trabajo. Entonces dije, mire, esta mujer ganaba tanto, nunca va a ganar esto, porque con esto no la va a tomar nadie, a lo sumo se podrá jubilar cobrando mucho menos. Entonces, no quiero 13 sueldos, quiero una reparación conforme el artículo 17, ahora no me acuerdo cuál es, el que tiene la fórmula voto, que incluso en algunos de los códigos comentados está explicada cómo se calcula. Yo tengo un artículo publicado también sobre eso que puse cómo se calculaba, y quiero esto. No me conformo con 13 sueldos. Está por entrar a fallo, sabe Dios. Pero ¿por qué? A ver, hay daños muy graves. Es decir, hay personas que le arruinan la vida. Es decir, arruinan la vida, ¿se compensa con 13 sueldos? Yo puedo entender que la tarifa del embarazo o de la maternidad, como es una circunstancia, primero una circunstancia feliz, y que la represalia puede ser mitigada, o el efecto dañoso por esa compensación económica, que parece bastante razonable y nunca nadie se quejó. Aunque esto no. Entonces, ¿por qué con esta plata? Bueno, y ahí también tenemos que empezar a pensar. Esto que vos decías recién, el daño de que no me puedo jubilar. El daño puede ser muy grande y el código es muy generoso con los daños. Ahora no me acuerdo el número del artículo, pero bueno, está, seguro. Está en la, no está en la- Entonces, digo, esto también nos tiene que mover a revisar que nos quedamos en cosas que, bueno, son 13 sueldos, ya están. ¿Por qué? En la demanda de daño y perjuicio, claro, la que tengo ahora no es tan grave como para pedir semejante reparación a una persona que le falta poco para jubilarse. Entonces pusimos lo que usted quiera, señor juez, nunca menos de los 13 sueldos que la jurisprudencia venía, por la duda. Si querés darme más, bienvenido. Hay fallos que dieron más, pocos, pero hay. Entonces, para no, digamos, de acá para arriba empezamos a conversar, para abajo no. Hay que ver qué bolilla nos dan, ¿no? Pero bueno, y qué dice la Cámara, y qué sé yo. Pero Estamos invocados siempre en voluntad, entendiendo que todo acto de discriminación es un acto de violencia, el convenio 190 de la OIT, y que tiene
flexibiliza el tema de la prueba, porque ahora con esto volvemos al principio general, si no llega un hecho, debe probarlo. Y la doctrina que la Corte en Pelicor y bueno, Cencosud justamente lo que se había tomado o dado relevancia a la importancia de en materia de indicio, ¿sí? Y quien tenía que desacreditar el despido discriminatorio era el empleador. Y ahora de nuevo, quien invoca el hecho debe probarlo con todo lo que eso también implica. Entonces, echar mano a toda la norma Además, que nos ¿quién es protege. el legislador para derogar la doctrina Pelicori? Con todo respeto. Exacto. Y eso que a mí la Corte no me simpatiza del todo, pero Ahí nos sirve. fíjense que en este pleito que estoy comentando recién, la empresa intentó explicar por qué la echaban, que era una reestructuración, mandaron a declarar testigos, declararon por vía Zoom unos testigos de Brasil para explicar que habían no hubo ninguna reestructuración, sacaron a una y reemplazaron a ella con dos más. Pero de reestructuración es como, me acuerdo el famoso caso Parravera con San Sebastián, que la empresa dijo, sí, hubo una reestructuración. ¿A quién echaron? A uno. La única reestructurada era la pobre Parravera. Bueno. Perdón, disculpen. Es que yo me estoy escuchando a mí mismo acá, que hace reverbera. Bueno, ¿qué más? Ahora estamos conversando. Gracias por tu intervención. Algo más, sí, pero no se ve, no se escucha. En el Zoom, claro, los pobres del Zoom lo tenemos, lo estamos discriminando los del Zoom en realidad. Si a lo mejor uno quiere abrir el micrófono y quiere hacer algún tipo de pregunta. Mientras tanto, yo quería hacer dos observaciones. La primera que tiene que ver con el ámbito temporal de la ley. Yo no estoy tan seguro en cuanto a la división que vos hiciste, Paulita, no de que esté mal, pero sí, en absoluto, sino de aquellas normas, por ejemplo, que independientemente de cuándo se inició la relación laboral o cuándo se extinguió, si aún en un proceso hoy no se puede llegar a aplicar el 23 actual, la presunción del 23 o del 29, aún a un vínculo de trabajo ya extinguido y que esté ahora en proceso al momento de sentenciar. Y con respecto a la otra cuestión que tiene que ver con los daños y perjuicios, yo no sé si basándonos en la ley del Código Civil, si también no podremos ampliar la legitimación activa en cuanto a los daños que pudiera llegar a sufrir el núcleo familiar del trabajador que a lo mejor no estaba registrado y que producto de ese despido, bueno, se produce todo un producto de daño que baja como cascada. Por ejemplo, no sé, pensar en que no va a tener la pensión, a lo mejor la pensión quien sea la pareja o algún hijo que esté trabajando, que esté estudiando en alguna escuela privada y demás. No sé si no cabría la posibilidad de ampliar la legitimación activa con respecto a los sujetos o a las víctimas de un daño posiblemente resarcible. Bueno, el Código Civil lo plantea para grave incapacidad o muerte, daño moral para todas las personas que de sus herederos o personas que viven con él contrato familiar ostensible. Es decir, que aquel que cría a la hija de su esposa, que y, y sobre todo parece más, no tanto en el caso de la muerte, más grave en el caso de la invalidez total. La invalidez total es una desgracia para toda la vida. Ahora, hasta ahí llega el código. Nosotros vamos a ver si podemos dar un pasito más. ¿Pero por qué no hablas de este? Te presto el mío. Parece que Y lo de, no te entendí, Martín, perdón, lo del 23 que vos decís, el La principio. presunción, digo, Sí, la presunción del 23, si el juez a la hora de fallar, hoy, sí, un caso que aún la extinción se haya producido antes de la sí, vigencia, yo no sé si no tiene aplicación totalmente activa, lo mismo que el 29. No sé si no habría que hacer alguna presentación previa a pasarlo a fallo, porque son sí. más bien normas que parecen de tinte procesal, aunque parezca mentira, pero parecen normas de más de tinte procesal que podrían llegar a ser de aplicación inmediata independientemente de que el vínculo contractual, mejor dicho, el vínculo laboral esté extinguido. Sí, sí, pero vamos a tener que trabajar en probar porque vos no tenés vedada la posibilidad de acreditar X circunstancia. Lo que nos sacó es la presunción a favor, la presunción juris tantum. Entonces vamos a tener que dejar, o sea, planteado eventualmente, pero vamos a tener que probar. Y sobre todo, porque cuando vemos el artículo, bueno, el 2 con la incorporación del inciso D del ámbito de aplicación, el 23, el 29, el 136, el 97 mismo con el decreto que lo reglamenta,
vemos que todo lo que tiene que ver con materia de esa presunción se dice y se desdice, porque por ejemplo el 97, en la figura del trabajador independiente con colaboradores, en el último párrafo del decreto, por ejemplo, dice que vuelve a que las figuras que se utilicen, que no sean del derecho del trabajo, se presumen que implica un fraude a la ley. Entonces, el mismo legislador dice y se desdice respecto de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la presunción juris tantum a favor de este trabajador. Es complejo. Yo creo que vamos a tener que ser precavidos y dejar todo planteado. Sobre esto de que antes de que pase a fallo decirle, mire que me sacaron, cambiaron la ley, pero yo me rijo por la ley vieja, hay un pronunciamiento de la sala primera de nuestra Cámara de Apelaciones, no me acuerdo ahora los autos, donde que es muy parecido, porque se venía a discutir, esos que vienen a plantear, bueno, ahora se derogó ley penal más benigna, no va más la multa, bla, 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 y le contestaron, mire, además de que no lo puedo hacer ahora porque le estoy privando, y nos está sirviendo en bandeja, la posibilidad de reclamar daños y perjuicios al actor. Le estoy clausurando ahora, le estoy cambiando las reglas de juego cuando él tenía una litis con una expectativa determinada. Esto es lo mismo. Si a mí me dice, pero usted tendría que haber, ¿y qué voy a hacer ahora si ya cuando metí la demanda tenía la presunción? Yo me valgo de la presunción. Entonces, si yo hubiera sabido que no tenía presunción, podría haber intentado probarlo, pero ahora no me puedes quitar esa presunción porque me estás privando de algo que ya pasó. Yo no puedo hacer un juicio nuevo para probar, o en la Cámara decir, voy a probar todo lo que antes no probé porque ahora me cambiaron la ley. Entonces, en ese pronunciamiento, que además es un estímulo para lo que estamos hablando hoy, claramente, también podría plantearse respecto de esto. Vos no me podés cambiar las reglas de juego cuando estamos terminando. Las reglas de juego eran en aquellas. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de aporte. No sé los del Zoom, Mari, si están por... No se escucha bien, qué raro. Yo- No, pero no se ve de ahí. No, no, no voy a venir. No, no venir. Perdónenme. No, yo lo que quiero, porque un poco hemos contestado acá, las preguntas tienen que ver más en el tema de los modelos de demanda. Nosotros los hemos compartido en los distintos grupos. Hay un grupo de WhatsApp que tiene el colegio con los distintos institutos y ahí se van incorporando la gente y tiene la información. Nosotros los hemos subido por ese medio. Así que a todos aquellos que quieran estos modelos, pueden solicitarles al colegio que los incorporen en estos grupos y ahí se van a compartir. De todas maneras, ahora si nos permiten acá, al final, cuando se termine, vamos a incorporarlo también y compartirlos acá por el Zoom. Exactamente. Bueno, la idea de estos modelos, Esa justamente, sería la idea por ahora. en relación con lo que decía Ricardo, tenemos que estar juntos, tenemos que luchar juntos. Por eso yo vengo acá a repartir modelos, no para bajarles líneas, sino para que nos acompañen y para que todos, incluso aquellos que a lo mejor no han tenido la oportunidad, el tiempo o la disponibilidad para poder hacerlo, porque no hay abogados que viven solo de su trabajo y tienen que salir corriendo todos los días y no tienen tiempo de hacer esto. Entonces, bueno, aprovechémoslo. Yo autorizo todo, no le voy a reclamar a nadie que nos copie. Alguna vez nos han copiado sin avisarnos y no me molestó, pero esta vez es a propósito, es de uso público, no hay copyright, no hay nada. La única condición es que si algo se les ocurre, que creen que está mal o algo que creen que puede estar mejor, por favor, manden un mail, porque así por lo menos, después necesitamos, como dijo fulano, al que ayude lo voy a... ¿Querés compartir tu mail? Sí, mi mail está en la guía del foro, jelias@eliasyasociados.com.ar. Espero que no se sature ahora. Sí, sí, o el teléfono, lo que sea. Todos, acá en Rosario todos saben dónde encontrarnos. Del tema del derecho de expectativa, lo que puede también aumentar eso y apoyar es que la propia ley de contrato de trabajo, el contrato se entiende celebrado a tiempo indeterminado y el trabajador puede tener tranquilamente la expectativa de jubilarse en ese trabajo que sería hasta los 65 años, 70 años, dependiendo. Con lo cual, si a vos después de
tantos años te rompen la relación laboral, claramente había una expectativa de que vos podías querer jubilarte ahí. Y ahí el derecho civil sí lo estaría contemplando. Obviamente creo que habría un choque porque si la indemnización por antigüedad es una indemnización tarifada que estaría cubriendo parte de eso. Pero bueno, eso creo que apoya lo que decía antes Jorge, ¿no? Bueno, que justamente sacar la tarifa, fíjense qué curioso. En todo lo que es empleo mal registrado, sacaron la tarifa y nos dejaron abierta la reparación plena. En cambio, en lo que tiene que ver con el despido discriminatorio, pusieron una tarifa para querer frenar la reparación plena. Porque la tarifa, digamos, si la tarifa no es irrazonable, eso lo dijo Carlos Bisotti, está bien y soluciona problemas, porque es inmediata, es fácil de calcular, evita litigios, da certezas. Ahora, si yo saco la tarifa, me tengo que aguantar todo lo que venga. Y si tengo una tarifa y la quiero modificar como están haciendo los 45 b ahí el problema viene al revés. Porque como decía Ricardo, esta ley parece haber estado hecha por abogados que tenían alguna revancha por algo que les pasó en un juicio. A esto del despido discriminatorio me tienen podrido para poner una tarifa que no moleste más. Esto de las indemnizaciones, cada cual fue y planteó su reivindicación. Es un pliego de protestas empresarias, de abogados de empresas. Por eso salió tan desprolija, me parece. Pero bueno, también no saben con qué se metían, che. Nosotros tenemos capacidad para responder. Lo tuvimos y vamos a volver a tener. Yo creo que ahí la tarifa también desapareció. Podemos plantear una reparación de daño. Lo que pasa es que el 80 va- venía medio en crisis, porque, claro, uno no va a ir a decir, a ver, si yo hubiera tenido que ser legislador y decir, ¿qué cambio? Saquemos el 80, pero a cambio de otra cosa, pero como siendo que en realidad muchas veces el daño no existe, eso es verdad. Pero bueno, como están las cosas, no era momento para andar diciendo bajen algo. Si en un diálogo más auténtico, más genuino, uno puede decir, bueno, esto está de más, pero se podría verificar. Bueno, pero además lo que subsiste es la obligación de dar y los A30. Habrá que ver también si los A30 no suben ahora, porque era un poquito, no tanto, pero algunos jueces lo explicaban muy mezquino. ¿Por qué no? Puede haber una reparación de daños. Mire, yo no pude trabajar más porque nunca me lo quisieron dar y se fueron a no sé dónde. Cerraron todo y no puedo cobrar. Qué sé yo, puede haber. Pero, qué sé yo, estábamos flojos. Además, peor era en el 80 el tema de la consignación. Es un disparate. Si no consigna, no se entrega. A ver, Hay fallos, ya habías. pero ¿hace cuánto que se avivaron? Hace muchísimo que no, lo tenía que haber consignado, entonces nos teníamos que comer un juicio de consignación, nos llegaba la cédula, hay que comparecer para decirle gracias, démelo. Una estupidez. No tiene Porque además, ¿por qué obligación de consignar el certificado y no la indemnización, que es mucho más grave? En todo caso, la que tenía que consignar es la indemnización por despido cuando lo echan. Eso es lo que interesaba. Que es lo que dice Copoleta, lo conocen. Que tiene una teoría según la cual el despido se perfecciona con el pago de la indemnización. Mientras tanto, no se extinguió el vínculo. Cosa de Copoleta, que es un tipo imaginativo, pero no está mal como idea. Entonces, si vamos a decir, acá tenés la plata, cerró todo. ¿Qué es lo que tenía la vieja ley 20.000 no sé cuánto, que era la ley de la construcción? El antecedente del Estatuto de la Construcción actual tenía ese sistema, que hasta que no se entregara la libreta al trabajador para que pudiera cobrar el fondo, seguía corriendo el sueldo. Claro, después se avivaron y salió la 22.105. Que además ahí también tenemos todo que hacernos una autocrítica o como se llame. Durante años nos pareció que estaba bien esa porquería que tienen los de la construcción. Y nadie se le ocurrió plantear la inconstitucionalidad. En buena medida porque ni siquiera venía la gente a planteárnoslo. Pero esa norma es inconstitucional para ellos. Y si hubiéramos dado aquella batalla, ahora sería más difícil esto del sistema de capitalización, porque ya habríamos dado una batalla, tendríamos una batalla ganada.
Y lamentablemente no se nos dio. Creo que no se dio porque el propio sector de la construcción no tiene claro que tiene esa posibilidad y bueno, me dan esto, y ya está. Pero, digamos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos llegado con una declaración de inconstitucionalidad diciendo que esto es violatorio de la estabilidad del empleo? Porque si bien está justificado la transitoriedad, no me da derecho a echar en cualquier momento. Fíjense lo que tiene el estatuto de los rurales, que dice, mientras está vigente, es como contrato de temporada o contrato de plazo fijo, mientras dure, si la obra va a durar un año o el hormigón va a durar 2 años, mientras estén haciendo el hormigón, tengo estabilidad. Y después me aguanto, que es lo lógico en un sistema que quiere preservar la estabilidad, pero no condicionarlo al capricho de poder echar. Y bueno, las dejamos pasar, no la vimos, como decía un señor, y ahora estamos renegando que a ver cómo hacemos para resistir, si es que algún sindicalista se le ocurre firmar eso, quién sabe. ¿Hay preguntas? Bueno, sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta de los que están acá presentes? Bueno, te digo, han todo agradecido. Excelente, felicitaciones a todos los expositores, excelente. Bueno, son todos los agradecimientos Perdón. por O sea, así Zoom. decimos. Bueno, de parte nuestra también, excelente, muy claro, eh, realmente agradecidos. Y bueno, el año que viene seguramente vamos a volver con algún otro modelo. Y bueno, lo que dijo el doctor Elías, si alguno tiene algo para compartir también, bienvenido. Nosotros vamos a tratar ahora, vamos a ver si podemos subir los modelos acá por Zoom y si no, bueno, a través de los grupos del colegio lo vamos a compartir a todos. Bueno, No, tío, me lo pide, se lo mandamos. seguro, totalmente, Bueno, seguramente lo van a vamos a decir obtener una cosa, todos. venir al colegio, a nuestro colegio, hablar de esto es, digamos, muy valioso, porque significa Total. que nuestro gremio está movilizado, y eso está, aunque seamos Seguro. pocos y todos estos, está muy bueno. Total, seguro. Bueno, muchas gracias y buenas Señorita tardes. presidenta.